Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Diplomados de la Fundación La Poeteca. Los diplomados de la Fundación La Poeteca surgieron por iniciativa del poeta y profesor Arturo Gutiérrez Plaza. Se propusieron en el año 2018 y comenzaron a dictarse en 2021. El Diplomado de Reflexión y Creación Poética se propone como un espacio de intercambio y aprendizaje en torno a la poesía como hecho creativo y a la crítica como actividad indisociable de ésta. La flexibilidad del programa permite la integración de componentes vinculados con la práctica de la escritura poética y otros relacionados con la adquisición de conocimientos históricos, críticos y teóricos relativos a este arte verbal. El propósito es ejercitar la escritura poética, adquirir un mejor conocimiento de los aspectos técnicos vinculados con la escritura poética, promover el intercambio de ideas y la reflexión crítica en torno a diversos aspectos de la creación. También desarrollar grupalmente el análisis y comentario crítico de las características formales, temáticas y o retóricas de los diversos textos de los participantes, bajo una premisa de respeto y espíritu constructivo. Facilitar el encuentro con poetas de reconocida trayectoria para intercambiar ideas en torno a su obra y concepciones críticas y estéticas. Fomentar la lectura y el estudio de la poesía desde una perspectiva integral que, además de incentivar el disfrute y la valoración estética, promueva la reflexión y el conocimiento de aspectos históricos, teóricos y críticos implicados en ella. Por otra parte, el Diplomado de Apreciación y Estudios Poéticos está concebido y diseñado como un programa que les permitirá a los participantes, tanto a los que tengan estudios previos en literatura como a los que no, acercarse al texto poético de modo tal que puedan disfrutar y apreciar sus cualidades estéticas y valorarlo desde una perspectiva más compleja en la que se implican aspectos históricos, culturales y teóricos. Se busca brindarle al participante conocimientos históricos, críticos y teóricos de poesía en el ámbito occidental, con énfasis especial en el estudio particular de las tradiciones poéticas en lengua castellana y familiarizarlo con la lectura y escritura del ensayo poético. Fomentar la lectura y el estudio de la poesía desde una perspectiva integral que, además de incentivar el disfrute y la valoración estética, promueva la reflexión y el conocimiento de aspectos históricos, teóricos y críticos implicados en ella, así como la lectura y escritura ensayística en torno al hecho poético. Sobre estas propuestas de estudio conversaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, es importante un programa como el de hoy porque probablemente dentro de las
los desafíos que enfrentamos en el país. Creo que está muy claro que la educación en general, en su sentido amplio, está pues en una situación particularmente crítica. Ante esa realidad que es muy contundente, pues no se puede quedar uno tampoco de brazos cruzados. Ni creo efectivamente que las instituciones privadas, universitarias algunas y por supuesto iniciativas como la Fundación La Poeteca buscan alternativas para seguir ofreciendo formación de alto nivel para las personas interesadas en nuestro ámbito de la cultura, pero en general hay un interés en buscar espacios alternativos en los cuales las personas puedan seguirse formando más allá de el espacio natural o formal de la universidad. Eso de ninguna manera quita, por supuesto, la rigurosidad ni de los programas, ni de los contenidos, ni las acreditaciones, que sabemos que tienen un valor también para los participantes. Simplemente se van ajustando los modos. La pandemia en sus múltiples dificultades también nos dejó abierta la ventana de hacer de una forma más sistemática la educación a distancia, sobre todo a nivel de profesionalización o de especializaciones, es decir, desde la gestión del adulto en su aprendizaje. Y pues eso nos ha abierto no solo la posibilidad de seguir trabajando para los profesores, facilitadores y las instituciones, al poder, digamos, captar unos cursantes, alumnos de diferentes partes del mundo, sino también pues esa posibilidad para personas que estén no solamente fuera del país, también puede ser simplemente fuera de Caracas, ¿no? Entonces, claro, debemos, todos los que estemos vinculados a la cultura, celebrar este tipo de iniciativas, promoverlas, entender que es necesario seguir pensándonos, que es necesario seguir construyendo pensamiento crítico, creatividad, reflexión y pues estos diplomados que se ven muy interesantes, creo que van por esa línea. Sí, fíjate que nos encontramos ante un gran dilema formativo en Venezuela y es, bueno, debo estudiar una carrera universitaria para poder obtener los conocimientos suficientes para emprender proyectos creativos o desarrollo intelectual vinculado con la literatura. Es un dilema que durante mucho tiempo se planteó y que la Escuela de Letras, por ejemplo, de la Central, te decía que sí, pero te ofrecía una facilidad de horario. O sea, las clases eran en la tarde-noche. Uh-huh. Los problemas de seguridad en Venezuela fueron obligando a la carrera a subir sus horarios. También que hay algo que empezó a ocurrir en la Escuela de Letras de la Católica y supongo que en mayor o menor medida en la Escuela de Letras, en Luz o en la ULA, pudo haber sucedido algo semejante. Y se supone que era el espacio natural de los creadores también, no solamente de los teóricos, de los lingüistas, de los que aspiraban a una carrera académica o de investigación, sino también pues, de los poetas, de los narradores y dramaturgos. Pero las circunstancias fueron cambiando. Ya, bueno, no podías permitirte trabajar un medio tiempo para asistir a la carrera desde la 1, desde las 2 de la tarde, y no, te encontraste con muchas personas, no solamente recién graduados de bachillerato, que aspiraban a una formación en literatura y vieron sus caminos truncados. Estamos hablando de personas ya jubiladas, con una carrera ya hecha, los hijos crecidos. Era muy natural encontrar en este tipo de carreras, particularmente en la UCB, personas que estaban haciendo una segunda carrera, que estaban por fin emprendiendo lo que querían hacer. Los diplomados, no solamente los de la Poeteca, sino otras propuestas
vinculadas con la literatura que ha propuesto la UNIMED desde hace años, no solamente en estos tiempos recientes, sino también la Católica, de narrativas contemporáneas, de escritura creativa, han buscado de alguna manera llenar estos vacíos y brindarle una formación no de 5 años, sino probablemente de 6 meses o de 1 año a personas con intereses vinculados con la literatura, bien sea en términos solamente formativos o también en términos creativos. Y un poco desde esta inquietud es que surgen estos diplomados, que con respecto a la poesía tradicionalmente eran talleres de 1 año, los que daba el CELARC, los que daba Monte Ávila, y de repente esta oferta pues empezó a desaparecer del mercado o dejó de ser atractiva para mucha gente. Entonces, tener la posibilidad, además de cursar unos diplomados online, te permite cursarlo estando en Madrid, en Buenos Aires, en Shanghái, según tu disponibilidad de tiempo, y no está cerrado exclusivamente a venezolanos. Hay gente de diferentes nacionalidades, simplemente que maneje la lengua española, por lo menos como lengua creativa, puede participar. Entonces, yo creo que son una oportunidad interesante. Desde el año pasado se pudo disfrutar y bueno, vamos a ver qué más nos trae. ¿Con quién conversamos? Con Arturo Gutiérrez Plaza. Arturo Gutiérrez Plaza nació en Caracas en 1962. Es poeta y ensayista, profesor titular jubilado del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, donde fue director de Extensión Universitaria y decano de Extensión. PhD en Lenguas Romances y Literaturas, Universidad de Cincinnati, 2009. Sus libros más recientes son Carta de Renuncia, Fundación La Poeteca 2020, y El Cangrejo Ermitaño, Antología Poética, Visor Libros 2020. Fue becario del Programa Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, en 1997, y del Programa de Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica y de Haití en México, en el año 2012. Ha obtenido varios premios de poesía y en el año 2009 obtuvo el 9º Premio Anual Transgenérico de la Cultura Urbana con el libro Itinerarios de la Ciudad en la Poesía Venezolana, una metáfora del cambio. Gutiérrez Plaza es actualmente profesor en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, y coordinador general de los diplomados en apreciación poética y en reflexión y creación poética de la Fundación La Poética. Hola, profesor, bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido, Arturo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder conversar con ustedes. Para nosotros encantadísimos, y más sobre el tema que vamos a abordar hoy, que es tan interesante y necesario. Profesor, le hago una pregunta. Dígame. ¿Cuál ha sido la respuesta a la convocatoria de estos diplomados? Bueno, los diplomados nacieron el año pasado, es decir, ya acabamos de cubrir el primer periodo, digamos, académico, el año calendario académico. La convocatoria fue bastante exitosa. Logramos convocar entre los 2 diplomados, ahora vamos a hablar de cuáles son esos 2 diplomados, a 37 personas, que es un número bastante nutrido. Sí. Estamos hablando de cursos, de diplomados de poesía de larga duración. Son 3 trimestres a lo largo de 1 año, 12 semanas pues cada trimestre. Bueno, y diríamos, en términos generales fue muy exitosa la experiencia, o sin duda fue muy exitosa la experiencia, y ahora estamos precisamente abriendo esta nueva corte, y bueno, estamos muy optimistas con la convocatoria, ¿no? Ok. Arturo, voy un poco como abogado del diablo. ¿Realmente puede uno formarse en poesía? Es decir, ¿qué propuestas pedagógicas están contempladas para lograr esto? La poesía no es algo que solo se siente. Bueno, me parece que haces muy bien tu papel de abogado del diablo. Y yo creo que lo primero que habría justamente que precisar, que acotar, y creo que es fundamental esta reflexión para hablar de estos diplomados, es que la poesía es un arte, es un oficio.
como todo arte, como todo oficio artístico, requiere estudio, conocimiento de esa tradición artística, además de obviamente talento. Es decir, si queremos que alguien sea músico, como padres aspiramos que nuestro hijo estudie música, no creemos que solo se va a hacer músico porque vino un rapto, digamos, divino y se hizo músico. Lo mismo ocurre con la pintura, lo mismo ocurre con todas las artes. Bueno, la poesía es un arte que exige pues también pues, conocimiento, estudio, disciplina y como dije hace un momento, obviamente talento, ¿no? Como esto ya es un lugar común, pero es bueno repetirlo, ¿no? Es decir, toda arte exige mucho de transpiración, pero y mucho de inspiración. Es decir, tiene que haber talento, pero tiene que haber también estudio y oficio y rigor, ¿no? Entonces, en estos diplomados justamente lo que queremos es darle la oportunidad a personas interesadas en la poesía a dos niveles, pues tener la posibilidad de formarse. Digo a dos niveles porque un nivel es el nivel de formación, digamos, para la persona interesada en acercarse a la poesía como lector, persona que no necesariamente estudió una disciplina vinculada a la poesía, sino estudió letras, puede haber estudiado letras también, pero está abierto para, digamos, público en general. El único requisito es ser bachiller. Si puede haber un médico, un abogado, una persona que pues simplemente estudió hasta bachillerato, pero que tiene curiosidad por ese mundo, a veces tan ajeno, tan extraño, que luego se va a hacer un mundo muy familiar y muy íntimo, muy cercano, pero muchas veces antes de entrar al diplomado lo que hay es curiosidad. Entonces, para eso existe un diplomado específico que se llama de apreciación y estudios poéticos. Y luego está el otro diplomado, que es el diplomado de reflexión y creación poética, en el que sí es requisito para entrar a ese diplomado mostrar ciertas aptitudes, cierto trabajo previo, textos que ese participante haya escrito con anterioridad y que un jurado conformado por una serie de poetas ya con trayectoria, pues evaluarán y en función de eso serán admitidos, ¿no? Entonces son dos diplomados que se complementan, pero son dos diplomados diferentes, ¿no? Ok, sería incluso válido o recomendable que se hicieran los dos, porque, bueno, incluso, no sé, yo aquí especulando, ¿no? Pero también acercarse a la apreciación en una primera instancia podría también abrir las puertas a la escritura creativa, poética, no sé. Exacto, Sashinka. De hecho, hay gente que hizo este primer diplomado de apreciación de estudios poéticos con esa intención, ¿no? Con tener mayor conocimiento. Voy a hablar un poco de cuál es el plan de estudios de ese diplomado para hablar con más propiedad, ¿no? En ese diplomado de apreciación y estudios poéticos, el estudiante va a ver cursos en distintos ámbitos de los estudios poéticos. Por un lado va a haber cursos de lo que es la historia del género poético, un curso en particular que es la historización del género poético, es decir, entender que el género poético es un género, como todo género literario, que es una construcción histórica. No es lo mismo leer poesía del Renacimiento, del Barroco, del Neoclásico, del Romanticismo. Claro. Digamos, es distinta, las nociones vinculadas a lo poético en cada época histórica pues cambian, y uno como lector de poesía, pues si no tiene ningún conocimiento de ese contexto histórico en que se producen esos poemas, pues difícilmente puedo aprehender el poema, puedo disfrutar a plenitud, comprender y aprender, digamos, de ese poema, lo que el poema me está dando, ¿no? Por un lado, ese es un curso, otro curso, un curso de teoría poética, digamos, un largo recorrido de la teoría poética hasta el siglo XX. Por otro lado, hay un curso de poesía española desde la poesía medieval hasta comienzos del siglo XX, un curso de poesía hispanoamericana también desde la poesía precolombina hasta las vanguardias. Y por último, dos cursos, uno de ensayo poético, lecturas de ensayos escritos por poetas para reflexionar sobre la poesía, y otro curso de poesía
hispana en el sentido de tanto de España como de Hispanoamérica, escrita en castellano, pues, del siglo XX y XXI. Entonces, como vemos, es una panorámica muy completa la que se le da al participante de este diplomado de apreciación y estudios poéticos. Y como tú bien dices, Sashenka, lo ideal sería tomar a ambos, lo cual es muy difícil porque es una carga muy grande. Claro, ¿no? La carga sí. Pero sí, cuando dije que son complementarios, me refiero también a que las personas que estén en el de reflexión y creación poética, que hay una columna vertebral que son 3 talleres de creación poética, junto a esos 3 talleres a lo largo de un año, que es el trabajo, digamos, de orfebrería sobre el poema y discusión de los textos, junto a esos 3 talleres, el estudiante debe tomar 3 de esas 6 materias que acabo de mencionar como electivas, y en ese sentido tiene la libertad de tomar cualquiera él desee, y con eso es que se obtiene el diplomado. Por eso se llama de reflexión y creación poética, porque hay ese complemento reflexivo vinculado al quehacer poético, es consustancial a los 2 diplomados, ¿no? Sí. Okay. Un programa, me sentí, profe, además repasando la carrera en buena medida, porque es ambicioso. ¿Podríamos conocer el cuerpo profesoral? Sí, cómo no. Bueno, una de las, diría yo, de las virtudes, de las características valiosas de este diplomado, es que hemos logrado conformar un cuerpo profesoral, diría yo que bastante solvente, tanto en el campo de la creación poética como en el campo de académico, ¿no? Del estudio de la poesía, ¿no? El diplomado está conformado por 4 profesores. El profesor Luis Miguel Izaba, que actualmente se encuentra en Berlín. El profesor Izaba es profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar, profesor titular, que tiene pues como áreas de especialización precisamente el estudio de las poéticas contemporáneas, sobre todo las relaciones entre literatura y filosofía, estética y teoría. Tiene una serie de libros publicados, entre ellos el primer libro que se publicó en Venezuela sobre la poesía, fue su tesis de maestría sobre la poesía de Rafael Cadena, en los años 90. Bueno, y otra cantidad importante de trabajos, ¿no? Por otro lado está la profesora Olga Muñoz Carrasco, quien también es poeta y académica. Ella es profesora en Madrid, de la Universidad de San Luis, en Madrid, es decir, una universidad norteamericana que tiene una sede también en Madrid, y tiene una importante obra tanto académica como poética. En el campo de sus estudios poéticos, es una gran conocedora de la poesía hispanoamericana, además de la española, por supuesto, y en particular de la poeta peruana Blanca Varela, que es un trabajo fundamental. Sí. Por otro lado está el profesor Lázaro Álvarez, que es profesor también venezolano, un profesor que fue por mucho tiempo profesor de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, y él tiene una maestría en literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar, y hizo estudios doctorales en la Universidad de Salamanca. Por varios años fue asistente de la cátedra José Antonio Ramos Sucre en la Universidad de Salamanca, que es una cátedra muy importante, tiene una obra poética muy solvente, así como crítica. Y bueno, por el otro lado sería yo que también pues participo como profesor del diplomado y como coordinador académico de los diplomados. Bueno, profesor, pues un equipo realmente de lujo en el Sin Lisonja, es la verdad, ¿no? Es un equipo profesional de alta trayectoria, con una experiencia sólida como académicos, además como didactas, porque eso también es importante, y como creadores. Yo creo que realmente, bueno, ya nos darán cuenta un poquito más de la experiencia vivida en esta primera edición que acaba de culminar, pero es una invitación, yo creo que muy, muy clara a los que estén interesados en formarse en poesía. Vamos a ir a un corte y
Al regreso, Ricardo tiene otras preguntas de abogado del diablo por allí, por hacer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Diplomados de la Fundación La Poeteca? con quién conversamos? Con Arturo Gutiérrez Plaza. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Seguimos conversando con el profesor Arturo Gutiérrez Plaza sobre los diplomados de la Fundación La Poeteca. Arturo, ¿qué es lo que más predomina en los diplomados? Digamos, en tu experiencia del último año, estudiantes, simplemente gente con curiosidad, ¿hay gente del extranjero que se haya inscrito, por ejemplo? Bueno, yo haría una diferenciación allí entre el tipo de participantes de cada uno de los diplomados, ¿no? En el diplomado de apreciación y estudios poéticos hemos contado con personas que ya tienen cierta formación o familiaridad con los estudios literarios, a veces más literarios que poéticos específicamente, a veces también con alguna formación en el campo de la poesía, pero junto a ese grupo también hay gente que realmente a través del diplomado ha descubierto, y así lo ha manifestado, con alegría para todos, ¿no? Para nosotros los docentes y para el grupo, pues ha manifestado que luego de ese año de participación, pues bueno, tienen una concepción totalmente distinta y que ha sido un descubrimiento fundamental, ¿no? Es decir, como algo que realmente ha cambiado su vida. Es decir, estoy hablando de personas, por ejemplo, que vienen del área de la medicina, del área del derecho, del área del campo de las finanzas, gente que viene del campo de las artes plásticas, de la fotografía, es decir, algunos campos cercanos, aledaños a lo artístico, pero otros más lejanos, ¿no? Como el derecho, las finanzas o la medicina. Y sin embargo, yo diría que un factor común ha sido ese, ¿no? El descubrir en estos estudios algo sospechado, porque por eso están allí, pero mucho más insospechado, lo que han descubierto, mucho más inaudito de lo que pensaban quizás al comienzo. Por otro lado, hay otra cosa muy muy hermosa de esto, que es que se ha creado una verdadera comunidad de gente apasionada por la poesía, de amigos, y amigos además que en la Venezuela presente, bueno, primero son amigos que estos cursos son por Zoom, no son presenciales. Entonces se ha creado una fraternidad cibernética o no sé cómo llamarla, pero realmente es una fraternidad, es un sentido de amistad importante que se da en las discusiones, en los distintos espacios académicos que tenemos en el diplomado, distintos cursos. Y además es muy curioso, digamos, la distribución de personas que han participado en esto. Por dar algunas cifras, en el caso de Venezuela, están distribuidos de esta corte que digo, de unos 37 personas que hubo en los dos diplomados del año académico que acaba de terminar. ¿Sí? Había personas en Caracas, en Táchira, en Mérida, en Aragua, en Carabobo, en Zulia, en Nueva Esparta, en los Altos Mirandinos, en Falcón y en Zulia. Wow. Eso ya es muy significativo. Sí. Si esto fuera presencial en la sede de la Poeteca en Caracas, pues bueno, habría los que están en Caracas que estuvieran interesados, que sería pues sería la mitad o menos de la cantidad de los que están en Venezuela. Ahora, de los que están fuera de Venezuela, que también es un número muy importante, ha habido participantes en Argentina, en España, en México, en Suecia, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ahora, realmente la inmensa mayoría, son venezolanos en el mundo, incluyendo a Venezuela. Hemos tenido hasta ahora una sola participante propiamente extranjera, digamos, una participante del Uruguay, extraordinaria, excelente, que es poeta ella, pero tampoco tenía una formación
sistemática en poesía, es decir, viene del área más bien de la publicidad y el mercadeo, pero con gran formación autodidacta. Una de las cosas que queremos lograr en esta nueva corte es justamente una mayor internacionalización. Claro. Ya de hecho es un proyecto internacional, por lo que acabo de decir, pero Sí. Incorporación de personas también, no necesariamente venezolanas, ¿no? Claro, sí, eso es importante porque, bueno, a ver, no es que la experiencia entre venezolanos no sea enriquecedora, pero ya que tenemos esta oportunidad de navegar, porque finalmente los cibernautas son navegantes, ¿no? Por la web, de navegar a otras aguas, yo creo que se nutriría mucho de voces, pero soy optimista porque realmente he podido observar, profesor, en estas nuevas oportunidades que se están abriendo de estudio, que lo hacen desde las universidades, desde extensión universitaria, pero también fundaciones como la Poeteca u otras instituciones. El nivel académico es alto y así es reconocido también a medida que se va difundiendo. Se reconoce, por lo menos en el ámbito hispanoamericano, la calidad de los diplomados y cursos avanzados que se están dictando en el país, lo que por supuesto, bueno, nos dice que algo hemos hecho bien a pesar de todo, ¿no? Sí. Y ahora bien, si esta es otra pregunta así como un poco capciosa, pero creo que a la vez es importante. ¿Por qué es importante aprender a pensar la poesía? Bueno, esa pregunta me parece fundamental. Es decir, una de las características de la poesía contemporánea es justamente la de una poesía que es crítica. Es una poesía que es crítica de sí misma, una poesía que reflexiona sobre sí misma, que reflexiona sobre su papel en la contemporaneidad, sobre el rol de esa experiencia artística en la vida del hombre contemporáneo. Y a lo que voy quizás es a lo siguiente, ¿no? Aquí también hay mucha no sé si llamar prejuicios o concepciones un poco equivocadas de lo que es la poesía, como una cosa decorativa, declamatoria, con unos temas muy acuñados, y eso quizás también le ha quitado presencia en el espacio público a la poesía, en el sentido de que pareciera para mucha gente como algo anacrónico, ¿no? Como algo que es del pasado, ¿no? Digo, en términos generales se puede manejar esa concepción. Ahora, justamente cuando se descubre la poesía, cuando una persona realmente tiene la oportunidad, porque esto es una cuestión de tener oportunidades, bien sea a través de un profesor que tuvo en la primaria, en el bachillerato, un amigo que un día le mostró un poema y encontró allí algo que no se imaginaba que existiera, o de un diplomado. Cuando se dan esas oportunidades que no existen, no abundan en la sociedad, pero cuando se dan, la persona se da cuenta de que la poesía es más que eso decorativo, y que también es una reflexión sobre el mundo, sobre la experiencia de vida, sobre bueno, todo digamos lo que nos ocupa, ¿no? En el plano emocional, en el plano intelectual, ¿no? Entonces, reflexionar sobre la función de la poesía en la poesía contemporánea es fundamental, ¿no? Sobre todo en una sociedad donde pareciera pues que son valores que la poesía va en contracorriente a los valores o a las dinámicas que impone esa sociedad. Entonces, yo sí creo que no deja de ser, y eso lo hemos dicho en el diplomado, una labor también de resistencia, ¿no? Estos diplomados son también una labor de resistencia en el sentido positivo, ¿no? Del término, en el sentido de abrir otras posibilidades no tan presentes en la vida cotidiana, para acceder a esta experiencia que también te enriquece la vida, estés en el oficio que estés, ¿no? Entonces, bueno, esto es una actitud crítica, esto supone una acción crítica también con el presente y con la contemporaneidad que vivimos, ¿no? Magnífico. Arturo, ¿cómo nos inscribimos en los diplomados? ¿Cuándo comienzan?
Bueno, el diplomado, estamos ahorita en la fase justamente de inscripciones. El diplomado comienza en la semana del 19 de septiembre, Okay. porque el diplomado, el primer trimestre de este diplomado, pues está conformado por 3 cursos, ¿no? Depende del diplomado que se vaya a tomar. Lo que es propiamente el taller de poesía, del diplomado de creación y reflexión poética, que es los sábados en la mañana, o los cursos de poesía española, que da la profesora Olga Muñoz, que son los martes a la 1 de la tarde, hora de Caracas, y el de historización del género poético, que da el profesor Luis Miguel Izada, los miércoles a la 1 de la tarde. Es decir, que a partir de la semana del 19 de septiembre, que es un lunes, empiezan los diplomados. Para inscribirse, lo que hay que hacer es bueno, toda la información está en la página de la Fundación La Poeteca, y allí también se señala que para mayor información escriban al correo Cursos Poeteca, donde se le dará toda la información detallada con todos los programas, los calendarios, los perfiles de los profesores, en fin, todos los detalles de lo que someramente hemos hablado hoy, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por habernos acompañado el día de hoy. Yo estoy seguro de que vamos a tener muchas personas interesadas en los diplomados, inscribiéndose y nada, ampliándose en todos los sentidos posibles. Que vengan planes a futuro, año a año, y una mayor expansión, por supuesto. Bueno, yo estoy muy agradecido por la oportunidad de conversar sobre esta iniciativa que comenzamos ya hace un tiempo atrás y que se ha ido materializando con firmeza en estos últimos tiempos, en estos últimos años, a pesar del COVID o con el COVID y con todas las circunstancias que han rodeado esto. Y bueno, y muy contento de que esta ventana, esta puerta que ustedes nos abren para hablar de esto, puedan llegar por aquí, puedan llegar noticias al extranjero y al interior del país también, para todos aquellos interesados en formar parte de esta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Esta es su casa. Gracias. El alfabeto del mundo, sin duda, siempre será mi casa y la de ustedes. Un gran abrazo, profe. Un gran abrazo a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí nos trajo el río. Los diplomados Sachenka de la Fundación La Poeteca además cumplen un programa social, y es la posibilidad de becar a los ganadores y finalistas del concurso Cadenas del año en que ocurre, ¿no? Muchos no pueden por razones laborales, de horario, pero hay un grupo importante que sí. Entonces ellos obtienen una beca inmediata solo con la participación en el concurso y haber quedado escogidos por el jurado para la antología. Entonces ahí ya hay un pie interesante en la participación de los mismos. Luego yo creo fundamental entender lo siguiente. Los diplomados de la Poeteca no son una serie de talleres extendidos. Uh-huh. Están pensados con la rigurosidad de una maestría y adaptando estos contenidos a un año de estudio y de trabajo. Presentan una densidad interesante, en especial a la hora de ver cursos, por ejemplo, con Luis Miguel Izaba, Claro. en términos teóricos, en la exploración de una cantidad de épocas, tanto en la poesía latinoamericana como en la poesía española, y ante todo una clave particular para el diplomado de creación, y es el intercambio con otros poetas en el contexto del diplomado, pero también con invitados especiales. Por el diplomado han pasado Fabio Morábito, ha pasado Rafael Cortoasí, ha pasado María Baranda. O sea, estamos hablando de destacados poetas latinoamericanos
que son invitados a uno de los cursos, al taller específico un día sábado, y tú tienes la posibilidad no solamente de escucharlo, sino de hacerle preguntas, de interactuar directamente con él. Yo creo que eso es algo único en el contexto de algo en términos formativos en América Latina. Generalmente, bueno, yo estoy haciendo una formación de este tipo en México, yo voy a hablar con poetas mexicanos, en Argentina, poetas argentinos. Aquí hay una dimensión continental muy rica y muy, muy interesante, ¿no? Y lo otro que para mí es un aval es el precio. Hacer unos estudios de este estilo, por ejemplo, en España, puede costar 7.000, 8.000 euros durante 10 meses o 9 meses. En Venezuela son $1.000. O sea, los diplomados de la Poeteca, estamos hablando de 9, 10 meses, son $1.000 y estamos hablando de algo cercano a $100 el mes, cada una de las materias que tú puedas inscribir. Es algo que por lo que vas a recibir es definitivamente una inversión que vale la pena. Se va a vivir una experiencia realmente inolvidable y yo creo que en términos tanto de formación como de creación van a salir personas con una experiencia definitivamente nueva y diferente. Bueno, a ver, tengo muchas ideas dándome vueltas en la cabeza a partir, por supuesto, de la conversación con el profesor Arturo, pero también como persona que vive en Venezuela, que está vinculada a la academia de alguna forma, no en el área de la poesía, pero sí en otras áreas, y para mí no deja de ser relevante lo que de hecho mencioné ligeramente hablando con el profesor, y es el alto nivel del programa. Es decir, cada programa académico de estos diplomados y honestamente de la mayoría de los que conozco que se están dictando en el país, como los que puede dictar la Sala Mendoza también, por poner un ejemplo, son programas muy bien pensados, programas bien construidos, programas elaborados además por profesores expertos en la materia, con lecturas, bibliografía actualizada, acuciosa, un acompañamiento además, que eso es tan valioso y que es una de las facilidades que dan los diplomados o los cursos avanzados, y es que al ser generalmente grupos más pequeños que los del aula común de la universidad, le permiten a los alumnos o los cursantes tener una relación más directa con el profesor. Y ese acompañamiento, que es casi una tutoría en muchos casos, pues es un privilegio que no siempre se puede dar en otros espacios porque además no están concebidos para eso. Entonces eso ya es como un aspecto a considerar si uno desea además profundizar en el área, en este caso poético. Otra cosa, por supuesto, los costos suelen ser mucho más bajos que la formación en otros países, significativamente más bajos, lo que maravillosamente no va en detrimento de la calidad. Entonces, eso también lo hace atractivo. Pero creo que todavía el impulso que podríamos, o la tarea pendiente, o que estamos haciendo todavía poco a poco, es justamente su internacionalización en el sentido amplio. ¿Por qué? Porque efectivamente muchos venezolanos que están fuera del país, a lo mejor hace muchísimos años, conocen la trayectoria de estos profesores y lo primero que dicen es: yo este lujo no lo voy a perder. O sea, tener la posibilidad de formarme con estas personas. Pero bueno, puede ser efectivamente que gente de otros países no estén tan familiarizados con esto. Es nuestro trabajo también correr la voz y seguro se hace desde la experiencia, pero también, y creo que es necesario destacarlo, porque nosotros aquí, este tipo de programas y este tipo de preparación, ya lo pueden ver con el pensum que nombró el profesor, nosotros tenemos una mirada o queremos construir una mirada amplia.
de la formación, sea poética, narrativa, en estética, en arte, lo que vayamos a ver. Nosotros no nos quedamos en la venezolanidad del proceso. Entonces, muchas veces a lo que puede limitar o lo que, digamos, frena a personas de otros países hispanohablantes es que es tradición que este tipo de proyectos de formación sean como muy etnocéntricos en los países, ¿no? Si estamos haciéndolo en España, leemos españoles. Si estamos haciéndolo en México, leemos mexicanos. Y nosotros no nos vemos las cosas de esa manera. Y yo creo que, como digo, que no es un acariciar el ego, sino más bien una reflexión, pero en positivo. Creo que eso es algo nutritivo de la manera que concebimos nosotros los procesos académicos, que es más amplia que en muchas otras partes. Entonces creo que nada, lo que hay es que invitar a la gente. Empieza el 19 de septiembre, escriban a la Poeteca, revisen en la página web todas las, digamos, los requisitos, escriban al correo que van a recibir respuesta segura y oportuna y anímense a pensar la poesía. Así es. Este es un momento apropiado para formarse, para estudiar, para leer y para detenernos en varios procesos importantes en términos expresivos y creativos. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Están todos invitados. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, yo voy a recomendar, Ricardo, Vivir poéticamente de Armando Rojas Guardia. La editorial Sudaquia publicó este compendio de ensayos del poeta que seguimos extrañando cada día, pero también es posible leer algunos de ellos en el portal Pro Da Vinci, que están accesibles en su archivo y que son realmente necesarios, profundos, rigurosos como era Armando Rojas Guardia, pero efectivamente además son una enseñanza de vida que creo que nos hacen bien en cualquier tiempo. Sí, yo pienso en La máscara de la transparencia de Guillermo Sucre, un libro de los años 70 que después fue reeditado en esta década pasada por la gente del Lugar Común y Compañía. Y yo creo que es uno de los trabajos más serios y rigurosos sobre la poesía latinoamericana. Vale la pena porque además es adentrarse en la prosa de Guillermo Sucre, que ya es una poética en sí. En el próximo encuentro. El diente roto. Con Rafael Victorino Muñoz y Alirio Fernández. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de la Radio Escuela el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @radioescuelaur, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.